Hola, buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de clausura de este quinto congreso de pensamiento católico. Muchísimas gracias muchas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, por supuesto a don Miguel Ayuso por responder una vez más a nuestra invitación con la misma prontitud y amabilidad que siempre. Muchas gracias a ustedes. Y pues bueno, antes de cederle la palabra, que es lo que están todos deseando, le introduzco brevemente, aunque probablemente no va a faltar, pero bueno, en todo caso. Es catedrático de Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y doctor honoris causa de la Universidad de Udine. De 2019 a 2018 ha sido presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos y también ha sido presidente del Grupo Sectorial en Ciencias Políticas de la Federación Internacional de Universidades Católicas. También es director científico del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II y jefe de redacción de la revista Verbo. Dirige los anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada desde 1995. Es autor de una veintena de libros, entre los cuales cabe destacar La Constitución Cristiana de los Estados, La Cabeza de la Borbona, de la Iglesia del Poder y el Totalitarismo Moderno, o más recientemente, La Crisis de la Cultura Política Católica o La Hispanidad como Problema. Muchísimas gracias, muy amables. Estoy muy contento de venir aquí, como siempre. Yo les decía a los organizadores que no soy partidario, se lo comunico a todos para que estén informados de este pensamiento mío, que es muy discutible como tantos otros. Yo no soy partidario de que se graben las intervenciones, porque el lenguaje que se tiene con un público determinado, que son los que están aquí, cabe una comunicación personal, directa, en la que, atendiendo incluso a la reacción que se produce a ciertas cosas que se van diciendo, van permitiendo reorientar lo que igual está pensado en sus líneas maestras, pero no se va desarrollando de modo distinto en función del auditorio al que se dirige. Eso es la comunicación oral y la comunicación humana. En cambio, la grabación, con lo que implica con posterioridad, que es subirla a un canal estos de YouTube o lo que sea, pues implica que lo ve muchísima gente que no está aquí, en otro contexto diferente, y con lo cual la comunicación ya no es la comunicación personal o directa, sino que es una comunicación absolutamente sin mediaciones, en la que algunas de las cosas que se pueden decir en la comunicación personal no se deben decir en la comunicación impersonal. Esto evidentemente restringe el valor de algunas de las afirmaciones que yo voy a hacer hoy, que naturalmente van a tener que desenvolverse en un terreno muchísimo más cauto que lo que expresaría si pudiera hacerlo con libertad, sabiendo que queda entre los asistentes en este acto y que por tanto ellos pueden replicar o no, pero al margen de posteriores personas que puedan verlo. Está dicho, ¿verdad? Miren, el tema bueno, estoy honradísimo de clausurar estas jornadas. He participado, creo que en todas las anteriores, pero desde luego en esta ocasión es un honor el que se me hace. Y yo no sabía muy bien cómo afrontar la situación, porque no he podido venir al resto de las sesiones. El Congreso está organizado de una manera que está pensado fundamentalmente, claro, está para los alumnos de la facultad, que viven aquí. Entonces, los que no vivimos aquí, pues tenemos más dificultad para... Yo estos días he estado, les decía que esta es mi cuarta intervención en una actividad académica fuera de las clases regulares esta semana, ¿no? Todavía me queda alguna más, es decir, que no he podido estar, con lo cual no he podido ir a los anteriores, con lo cual una conferencia de clausura debe tener en cuenta como género, debe tener en cuenta lo que se ha dicho en el resto de las intervenciones. Yo no puedo hacer. De tal manera que, como me sugirieron que hablara del orden político cristiano, a mí me pareció que debía darle un tono más doctoral y decir algo así como racionalidad de la política y orden político cristiano, o naturalidad de la política y orden político cristiano, o política natural y orden político cristiano. Ahora mismo no me acuerdo exactamente lo que dije, pero algo de este tema. Bueno, ¿y por qué? Porque esta relación que yo voy a afrontar desde el punto de vista político, ciertamente, que existe entre el orden natural y el orden sobrenatural, entre la fe y la razón, entre la naturaleza y la gracia, se puede plantear
desde distintos puntos de vista y con aplicación a distintas realidades, pero tiene un tronco unitario. Es esa realidad que forma parte de los fundamentos de la filosofía católica y que encontramos en la cuestión primera de la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino, cuando Santo Tomás de Aquino dice gracia non tolit naturam sed perficit eam. La gracia no quita la naturaleza, sino que la perfecciona. Claro, aquí esta es una frase, esta es una tesis inabordable en sus consecuencias en pocos minutos, y además no está al alcance de mis capacidades siquiera el explicar hasta el final a qué lleva una afirmación de este tipo. Pero esta es la tesis, una de las tesis centrales, de la teología y de la filosofía católicas. La gracia no quita la naturaleza, sino que la perfecciona. Existe una relación íntima entre naturaleza y gracia. Y esto se puede trasladar analógicamente entre fe y razón, etc. Bueno, entonces, esta tesis yo había pensado de manera sintética referirla a 3 niveles, de los cuales el último sería precisamente el político, que es en el que me voy a extender más. Pero para que vean ustedes, digamos, la amplitud y la riqueza del contexto y del cuadro en el que se inserta esta reflexión, me gustaría comenzar por hacer una referencia de la aplicación de esta tesis, primero al orden puramente teorético, y por otra parte al orden de la historia. Y en tercer lugar ya al orden político. Vamos a ver, en el orden teorético es el problema de la filosofía cristiana. El problema de la filosofía cristiana es un problema que se da a los filósofos desde el acontecimiento central de la historia, que es la encarnación del Verbo, y por tanto el nacimiento de la Iglesia subsiguiente, y a partir de ese momento el elemento cristiano requiere una reflexión filosófica, y entonces se plantea el problema de la filosofía cristiana, que se plantea técnicamente fundamentalmente en lo que conocemos como escolástica. Pero la escolástica ni siquiera es unitaria, porque existen distintas escuelas, valga la redundancia, dentro de la escolástica, porque la escolástica pasa a ser un género dentro del cual existen distintas especificaciones, y claro está la escolástica dominica, y está la escolástica franciscana. La escolástica franciscana plantea algunos problemas ya en San Buenaventura, pero sobre todo en Duns Scoto y sobre todo en Guillermo de Ockham. Por todo esto ustedes lo saben mejor que yo, porque algunos de ustedes han sido estudiantes o lo son de esta facultad. Aunque ya no sé si se estudian estas cosas en estas facultades. Está claro que en la enseñanza media poco, y a partir de ahora nada, y no sé, repito, pero la cámara de nuevo me recuerda que debo contenerme y que por tanto debo mantenerme discreto en el punto de lo que ya acabo de decir. Bueno, está la escolástica con sus distintas especialidades, la dominica, la tomista fundamentalmente, la franciscana, que se prolonga con la llamada segunda escolástica, que es una realidad universal, pero sobre todo española, hispánica, porque se extiende del reino de Nápoles a Portugal y a los reinos americanos, aunque, digamos, dicho así, podríamos, por tanto, subrayar su progenie hispánica, sobre todo, aunque no excluya a otro tipo de realidades. Entonces, incluso esta segunda escolástica se va a prolongar, en el caso hispánico, va a llegar hasta la tercera escolástica, que es el llamado neotomismo, que surge en el siglo XIX, y que algunos han llamado precisamente tercera escolástica. Es decir, el problema de la filosofía cristiana es un problema que está en los orígenes, pero que se desarrolla principalmente en la escolástica y en sus distintas reviviscencias, la segunda escolástica y luego la neoescolástica, así es como se llamó, o tercera escolástica, que surge de resultas
del impulso de la Santa Sede, cuando León XIII, en 1879, en su encíclica Eterni Patris, promueve el estudio de Santo Tomás, que en el seno de los estudios filosóficos católicos se había perdido, salvo en el mundo hispánico, porque la importancia de la segunda escolástica en nuestro mundo hace que prácticamente no haya cesura, no haya sucesión de continuidad, y las tesis centrales de la filosofía cristiana lleguen en el mundo hispánico prácticamente hasta el siglo XIX, cosa que no ocurre en otros lugares del mundo. Eso es lo que explica las debilidades teoréticas de la contrarrevolución francesa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tanto el conde de Mestre como el vizconde de Bonald en el fondo son tradicionalistas filosóficos, es decir, son ontologistas, es decir, son fideístas, es decir, por oponerse al racionalismo se oponen a la razón. Esto no pasa en España. No digo que no existan casos singulares, que no haya algún exceso en Donoso Cortés, no se trata, tienen que ser pinceladas grandes, no gruesas, pues, si me perdonan. Bien, entonces, este tema de la filosofía cristiana, que incluso fue preparado por otros autores, ¿no? Por ejemplo, hay que contar que antes de la encíclica de Eterni Patris, de la Compañía de Jesús en Italia, los padres Tabarelli o el Liberatore, el grupo de la Civiltà Católica, lo que fue, lo que es, el grupo de la Civiltà Católica es el grupo que está en el origen del impulso del neotomismo. Pero en España existen autores eclécticos, como Balmes, o menos eclécticos, como el cardenal Ceferino González, que están en la misma onda, que, como digo, cristaliza con la encíclica Eterni Patris. Bueno, pero después de Eterni Patris se plantea teóricamente la polémica de la filosofía cristiana entre un famoso congreso de científicos católicos en Friburgo, el Friburgo suizo, en 1897, y una serie de congresos que acaban en los años 30 del siglo XX, hay una serie de congresos. Se desarrolla en estos 30 y tantos años la polémica de la filosofía cristiana, que tiene tres posiciones. Voy a hacer una síntesis de nuevo un poco de pintor de brocha, gorda, gruesa. En primer lugar está la tesis que sostiene la filosofía cristiana, que dice que el término filosofía cristiana es lícito y es aceptable, y no solo, sino que debe ser promovido porque no deja de ser filosofía en su sustantivo el hecho de que se añada la cualificación de cristiano. ¿Por qué? Porque el cristianismo lo que añade no es solamente un límite negativo, como luego veremos, sino una orientación general, temática. Hay una serie de grandes cuestiones que el cristianismo las alimenta, las enriquece. ¿Y qué hace? Que la especulación propiamente filosófica, no teológica, no puramente como una especie de instrumento ancilar de la teología, sino autónomamente considerada, el cristianismo aporte y tenga mucho que decir en relación con la misma. Entonces, esta primera tesis, que la sostuvieron pues, el dominico español Norberto del Prado o el famoso historiador de la filosofía francés trasladado al Canadá y a Estados Unidos en algún momento de su vida, Etienne Gilson, o Grabmann, el alemán, alguno más que me dejo en el tintero, pero fundamentalmente estos autores sostienen la licitud de la filosofía cristiana. Es la posición más neta y en el fondo es la posición, creo que más acorde con el magisterio de la Iglesia tal y como se encuentra expresado precisamente en la encíclica Eterni Patris de León XIII. Pero hay una segunda posición, que es la posición que tuvo Maritain, por ejemplo, el primer Maritain, no hablemos del segundo, pero el primer Maritain, tiene una posición que es la de que no es lícita hablar de filosofía cristiana, sino que habría que hablar de filosofía de cristianos, porque el sujeto filosofante es el que determina algunas especificaciones, limitaciones. Bueno. Y hay una tercera tesis, que es la tesis de Émile Breillet, y esta tesis de Émile Breillet es la tesis que niega directamente que pueda haber una filosofía cristiana.
porque dice que cualquier tipo de especificación o de cualificación que se quiere introducir a la filosofía la desnaturaliza. Deja de ser filosofía cuando tiene una calificación como cristiana. Bueno, estas son las, digamos que estas tres tesis plantean la cuestión de esa conexión entre teología y filosofía. ¿Cabe la posibilidad de una filosofía cristiana que siga siendo filosofía? ¿O solamente cabe una filosofía instrumental a la teología? ¿O solo cabe una filosofía, digamos, que al ser hecha por cristianos imponga algunos límites a algún tipo? ¿O simplemente no cabe? Bueno, esta es la primera gran cuestión. La tesis más razonable, como les digo, y más acertada es la primera, es la tesis de la de existe una filosofía cristiana. Ahora bien, y esto se observa en múltiples aspectos en los que podríamos considerar que no tenemos la posibilidad de hacerlo ahora, pero, por ejemplo, la cuestión del derecho natural es una cuestión que tiene que ver también con la cuestión de la filosofía cristiana, pero ya referida no tanto al ámbito teorético como al ámbito práctico, al ámbito de la filosofía práctica. Pero con una conexión entre filosofía teórica y filosofía práctica sin discusión. Hay un segundo nivel que les había prometido abordar muy brevemente, que era el de la historia. Porque se habla de filosofía de la historia, o se habla de teología de la historia, o se habla de sentido de la historia, sentido cristiano de la historia. Ustedes ya no han oído hablar de esto, pero hace 30 años, 40 años, era una especie de ritornello insoportable el sentido de la historia. El sentido de la historia. Es que hay un sentido de la historia, ¿y quién no está en ese sentido de la historia? La Iglesia es la que no está en el sentido de la historia, porque se opone a esa evolución que es la que, de alguna manera dialéctica, expuso Hegel, y que es la que resume todas las transformaciones evolutivas de los tiempos. Hoy ya no se habla tanto de esto, pero esta mentalidad evolucionista no deja de estar presente. Lo que ocurre es que los términos y los planteamientos con los que se hacen han cambiado, pero estamos en lo mismo. Entonces, aquí el problema es decir, ¿cabe una filosofía de la historia como cabe una filosofía cristiana al lado de la teología de la historia? Y en cambio aquí mi juicio es diferente. No digo que no quepa una reflexión filosófica sobre algunos acontecimientos de la historia que nos permitan comprender en ocasiones ciertos hechos, ciertas consecuencias de los hechos, ciertas conexiones entre hechos. Pero lo que no puede dar en cambio la filosofía es el cuadro de conjunto, es decir, el sentido. El sentido comienza con la creación y termina con el completamiento de los elegidos. La historia se desenvuelve entre la creación y el completamiento de los elegidos con un momento central que es la encarnación del Verbo, y esto es lo que explica el sentido de la historia. Esto no lo puede explicar la filosofía. Esto no lo puede explicar la filosofía. Luego, por tanto, en el ámbito histórico, esa conexión que en el ámbito, digamos, de la filosofía teorética resulta palmario, no hay ningún problema en hablar de filosofía cristiana. En cambio, en la historia, creo que hay que hablar de teología de la historia y no de filosofía de la historia. Pero todo esto era para introducir el tema, porque de lo que nosotros teníamos que hacer era trasladar esta gran... Pero lo he querido hacer así para que vean ustedes el abanico de grandes problemas que están conectados con esta relación naturaleza-gracia, razón y fe, estos dos grandes elementos en distintos niveles. Lo hemos visto en la filosofía teórica y lo hemos visto en la historia. Pero lo que me han pedido que hable es del tema político. Que si cabe un orden político cristiano y que si cabe una política católica. Este es el tema. Política católica no solamente en lo existencial, sino política católica también en lo ideal, es decir, si existen unos principios, no diríamos si existe un modelo ideal,
La Iglesia no se ha pronunciado sobre un modelo político ideal, sino que se ha limitado a subrayar principios que son de orden natural y que la Iglesia eleva, sin los cuales no puede haber una recta convivencia política. Entonces, este es el tema. La Iglesia, en este punto, también tendríamos que ir de nuevo a la Edad Media, tendríamos que ir a la cristiandad. ¿Por qué? Porque es en la cristiandad donde encontramos articulada este diálogo entre lo que podríamos llamar los dos poderes, el altar y el trono. O mejor que los dos poderes, casi podríamos decir las dos potestades, por seguir una terminología de Danilo Castellano, que entiende que el poder no deja de ser una realidad puramente desnuda y brutal, mientras que esa realidad, cuando está reglada por un principio, que es el principio que es de su finalidad, y su finalidad es precisamente el bien común, cuando existe esta regulación intrínseca del poder, no tanto límites del poder, que está en una mentalidad liberal. Cuando alguien se refiere al poder en términos de su limitación, está, quiera o no, exponiendo un defecto de tipo liberal. El tema del poder no es el de su limitación, sino el de su regulación intrínseca, la que deriva de su naturalidad. Bien, esto no digo que no se pueda a veces, digamos, de una manera no técnica, llamar límites, pero no son límites tanto, es una regulación. Bien, pues entonces el poder regulado lo llamamos potestad, e incluso podríamos decir que la verdadera potestad es la potestad secular, es la potestad en el seno de la sociedad civil, mientras que el poder religioso, la potestad eclesiástica, se ejercita más bien como autoridad. Se ejercita más bien como autoridad, sin necesidad de radicalizar la distinción entre poder y autoridad, que por ejemplo uno de mis inolvidables maestros, el profesor Álvaro Dors, hacía, probablemente sin necesidad de llegar a eso, que crea algunos problemas, pero sí distinguiendo entre lo que es una potestad en el terreno de lo secular y lo que es la autoridad que le corresponde a la Iglesia y que entra en diálogo con la potestad civil. Estos dos poderes, el altar y el trono, la vieja terminología del altar y el trono, esta la encontramos en la cristiandad, no sin luchas, porque, digamos, la posición ortodoxa, también en este punto, ha estado siempre entre tensiones que tiraban o bien para el cesaropapismo, que es un poco lo que ocurre en el mundo cismático oriental, que suelen llamar ortodoxo, pero que yo no llamo ortodoxo porque si son ortodoxos, los que no lo somos nosotros, ¿no? Entonces me parece más razonable decir que son cismáticos orientales, que ha tenido una tendencia siempre al cesaropapismo, o por otro lado está la tentación de la hierocracia, es decir, de la interferencia del poder eclesiástico en lo que es dominio del poder civil. Hierocracia que incluso ha podido desprenderse de una interpretación, a mi juicio, errónea de algunos documentos papales importantísimos, como la Bula Unam Sanctam de Bonifacio VIII, que es posible interpretarla en sentido hierocrático, pero que es más razonable interpretarla en el sentido del equilibrio, de la armonía, mejor que equilibrio. Equilibrio parece circense, ¿verdad? Equilibristas, la armonía entre las dos potestades, o entre la potestad y la autoridad. Bueno, la potestad... Sí, porque tenía aquí unos papeles que no he mirado, entonces es mejor... Claro, la posición tradicional de la Iglesia consiste en reconocer que estas dos potestades persiguen fines diferentes, un fin natural, que es el bien común temporal, y un fin sobrenatural, que es la visión beatífica, pero que ambos fines, uno está subordinado al otro. El bien común temporal está subordinado al bien común sobrenatural, trascendente, bien común inmanente, bien común trascendente, y se producen en todo caso en el contexto de una misma civilización histórica.
Luego, por tanto, están armonizados, y existen materias sobre las que ambos tienen competencia, son los que se llaman las res mixte, las cosas mixtas. Hay materias en las que la potestad eclesiástica y la potestad civil tienen competencia, al margen de que existan materias de competencia exclusiva de la potestad eclesiástica y otras de competencia exclusiva de la potestad civil. Esta comprensión es la que da lugar al esquema teórico de la cristiandad. Esquema teórico que no siempre en la práctica se respeta, porque esa tensión entre el cesaropapismo y la hierocracia con la tesis ortodoxa no deja de suscitar enormes tensiones a lo largo de la historia, y enormes problemas, y enormes desajustes, y en ocasiones heterodoxias, y en muchas ocasiones luchas intestinas. La guerra de las investiduras, la lucha de las investiduras, digamos, atraviesa la Edad Media. Y no se trata de decir que el esquema de relaciones entre las dos potestades no tenga dificultades o problemas, se trata de que existe un esquema. Este esquema, que es el de la cristiandad, por más que no se haya respetado siempre. Este esquema teórico de la cristiandad, que es el de el pontificado y el imperio, el altar y el trono, los dos poderes, recibe muchos nombres, pues fue el que canceló. Yo no voy a hablar ahora de las fases de destrucción de la cristiandad, de esto hemos hablado 1000 veces en otras ocasiones, hoy no me interesa ese tema, pero sería oportuno recordar la influencia que tuvo el luteranismo, la influencia que tuvo la secularización de la ética, la influencia que tuvo la afirmación del Estado como soberano, o el contractualismo y su difusión. Todos estos factores son esenciales, pero hoy no podemos abordarlos. El caso es que la revolución lo que hizo fue destruir la cristiandad, pero no solo existencialmente, sino también, digamos, combatirla teóricamente. Entonces es cuando surge una nueva doctrina en la que, por así decir, es la afirmación de que el fundamento del poder no está en Dios, sino que el fundamento del poder está en los hombres, y está en la voluntad de los hombres, y está en la voluntad general. Entonces, esto es lo que lleva a la democracia, a la afirmación de la democracia como fundamento del gobierno, y no a la simple democracia como forma de gobierno. Porque la democracia como forma de gobierno, pues la Iglesia nunca la ha condenado. En realidad, la condena de la democracia como forma de gobierno no viene de la Iglesia, viene de la sociología, de la ciencia política, de la historia, donde se ve que los regímenes democráticos son siempre desastrosos. Entonces, para eso no hace falta que haya un pronunciamiento magisterial de tipo teológico. La Iglesia lo que ha condenado es la concepción de la democracia como fundamento del gobierno, porque no puede ser. Entonces, bueno, digamos, hay un nuevo esquema. Ese esquema cancela, o pretende cancelar, el esquema católico. Lo que pasa es que el esquema católico sobrevive y se resiste. Es el esquema, y esto es lo que da lugar a la doctrina social de la Iglesia, lo que hoy llaman doctrina social de la Iglesia, y que es muy mal entendida, porque hoy la doctrina social de la Iglesia viene a ser un centón de obviedades, en el mejor de los casos, y de tesis extraordinariamente discutibles, si no erróneas, en el peor de los casos, todas amalgamadas en documentos ilegibles, cada vez más largos, y que eso no producen el menor atractivo a nadie, supuesto que alguien se tome la molestia de leerlo, y que después de haberse tomado la molestia de leerlo haya hecho el esfuerzo de comprenderlo, y que después de haber hecho el esfuerzo de comprenderlo haya entendido algo. Bueno, pues en el caso de que haya comprendido algo, difícilmente va a mover su acción en el orden temporal. Pero, de nuevo, esto quizá no debería haberlo dicho con la cámara aquí presente. La doctrina social de la Iglesia surge como tal, formaliter loquendo, a finales del siglo XIX, porque es una respuesta a la cuestión social. Es decir, la revolución política crea la cuestión social, y entonces la Iglesia reacciona frente a una herejía que ya no es doctrinal, sino que está en las instituciones.
y que está destruyendo los pueblos y que está alejando a los pobres de la Iglesia. Entonces, claro, todos estos factores llevan a que la Iglesia, entonces, bueno, cuando se dice que en 1891 León XIII en Rerum Novarum crea un género nuevo, pues sí, lo que pasa es que ese género de alguna manera venía precedido por algo que no era estrictamente social, sino más bien político, que es todo el magisterio, por ejemplo, de Pío IX, fundamentalmente resumido en el sílabus de errores, las 80 proposiciones en las que se condenan todos los errores de la civilización moderna. Bueno, entonces, la Iglesia, con su doctrina social, lo que hace es contestar el mundo moderno. La doctrina social de la Iglesia es la contestación en el sentido del galicismo francés, ¿no? de oposición. La contestación cristiana del mundo moderno. Esto es la doctrina social de la Iglesia, porque la Iglesia no tiene en ese momento escrúpulos ni respetos humanos y por tanto comprende que la modernidad es contraria al orden sobrenatural y al natural, a los dos, y que por tanto la Iglesia, primero como custodia de la verdad revelada y segundo como custodia del derecho de gentes, está obligada a reaccionar contra esas novedades que los papas llamaron el derecho nuevo. El derecho nuevo es el principio naturalista o el principio liberal. De ahí que la condena de la civilización moderna en el orden político de algún modo se pueda sintetizar en la condena al liberalismo. En el título de aquel libro que un sacerdote carlista, luego integrista y luego mestizo al final, en fin, la vida es dura, llamado don Félix Sardá y Salvain, resumió con la rúbrica de el liberalismo es pecado. Eso es una síntesis, por así decir, de andar por casa de muchos documentos de gran trascendencia del pontificado romano en ese periodo. La Iglesia lo más que hizo en ese momento es buscar, este es otro problema diferente, la Iglesia sostiene la doctrina tradicional oponiéndose al liberalismo, pero la Iglesia en la práctica, en los hechos, empieza a buscar posibilidades de coexistencia. Está todo inventado aquí. Yo sigo diciendo que esto está muy mal, pero busco la fórmula de no llevarme mal con los poderosos en el terreno de los hechos. Y esto la Iglesia lo hizo, pero no lo hizo el Vaticano II, que es un desastre, sino lo hizo Pío IX, lo hizo León XIII, lo hizo San Pío X, lo hicieron todos. Porque hay una especie de línea de demarcación secreta de la Secretaría de Estado del Vaticano que no cambia nunca. Hay algunos que creen que sí, dicen, no, es que Parolín, claro, lo ha puesto el Papa Francisco, ¿cómo no va a ser desastroso? No, Parolín no, es mucho peor que sus predecesores y sigue esencialmente la misma línea que sus predecesores. En fin, pero no quería yo hablar de esto ahora. Lo que digo es que, claro, Pío no firma concordatos, por ejemplo, en España, el concordato de Bravo Murillo, del año 1851, 52 o 53, 52 creo que es. Bueno, pues es un concordato en el que apenas 15 años después de la desamortización, en la que los que habían comprado bienes de la desamortización estaban excomulgados, bueno, pues resulta que 15 años después dice, bueno, aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Bueno, porque quiere reanudar las relaciones con la monarquía liberal española. Pero esto pasa en Hispanoamérica, incluso antes. Esto pasa con Gregorio XVI en Hispanoamérica, porque los últimos Píos y 6 y 7, antes de la... No, 6 y 7 no. Esto es el problema de estar improvisando y tener aquí la cámara. Bueno, un par de Píos, más León XII, hacen una condena de los secesionistas hispanoamericanos. Están condenados. Y luego llega un momento en el que ya dicen, bueno, ¿pero qué hacemos? Si es que no tienen
Los curas ya no hay curas, los obispos, ¿cómo hacemos con los fieles? Y entonces, pues, vamos a tener que pactar con ellos, entonces ya no son tan malos. No, se sublevaron contra la monarquía, pero en fin, ya son países independientes. De lo dicho no hay nada. Y entonces ahora vamos a negociar con cada una de las repúblicas. Esto tiene dos y esto, León XIII es el modelo de esto, es el ralliement. El ralliement que es famoso, tiene lugar en Francia, es la adhesión de los católicos a la república. León XIII, con una ingenuidad verdaderamente increíble, dice: si nos persiguen los liberales es porque nosotros somos monárquicos, entonces los revolucionarios liberales. Entonces, si nosotros dejamos de ser monárquicos contra los revolucionarios, pues entonces no nos perseguirán. Pero si la persecución era a la Iglesia y como sustento del orden tradicional. Y luego además es creer que la república o que la democracia es simplemente una especie de forma o de cascarón que no tiene implicaciones de mecanismos sociales profundísimos. Es una especie de ingenuidad increíble. Bueno, todo esto se prolongará. San Pío X llegará y, gracias a su cardenal secretario de Estado, Merry del Val, partidario de la monarquía liberal en España, aquí no todo tiene su explicación, pero que era español, hispano-inglés. Merry del Val sostiene la tesis con San Pío X de que lo mejor contra el liberalismo es la democracia. ¿Por qué? Porque somos más los católicos. Como todavía somos más, como la mayoría de las poblaciones son católicas, lo que hay que hacer es defender la democracia para atacar al liberalismo, como si la democracia fuera neutra, como si la democracia fuera una especie de mecanismo puramente neutro. No, la democracia está llena de elementos subversivos que no existe. Bueno, en fin, aquí queda. O Pío XI con los cristeros, con la Segunda República Española, con la Acción Francesa, o Pío XII, tragándose la Constitución italiana del 47 y por miedo al comunismo entregándose a los Estados Unidos de América. Es decir, que el Vaticano II es un desastre completo, pero que en el orden político tiene y viene precedido de una gran cantidad de cesiones previas que se han dado sin cambiar la doctrina. Esta es la clave. El Vaticano II cambia la doctrina. Desde luego los modernistas querían cambiar la doctrina, porque sostenían que esa doctrina era desacertada. Es la posición de Maritain, del segundo Maritain, en la que hay que buscar una nueva cristiandad en la que frente al Estado sacral sea sustituido por un Estado laico-cristiano. Esto, laico-cristiano, esto es una contradicción in re et in terminis. Bueno, pues sí, él sostiene la cristiandad nueva que da lugar al Estado laico-cristiano y que es una síntesis de lo bueno que tenía la vieja cristiandad como sacral, pero evitando lo malo que tenía la vieja cristiandad y también incorporando los elementos buenos que como laicos tiene el orden nuevo. Orden entre comillas, por supuesto. Claro, esta tesis de Maritain, que tuvo una contestación importantísima en los años 50, es la tesis que contrasta, por ejemplo, Charles de Koenig, el famoso filósofo flamenco que se trasladó al Canadá, o es la tesis que en España sostuvo Leopoldo Eulogio Palacios, catedrático que fue de lógica de esta universidad, que fueron combatidos, o el padre Julio Membiel en la Argentina. Hay una línea de antimaritenianos que contrastan esta posición. El maritenismo entra o pretende entrar, y que está ligado al fenómeno modernista que San Pío X ha condenado como reminiscencia del liberalismo católico, pero que lo ha hecho sin éxito, o mejor dicho, con un éxito limitado, en el sentido de que ha pervivido. Y que cuando llegan los tiempos del Concilio Vaticano II, la emergencia de las tesis de Maritain es inevitable por dos motivos.
En primer lugar porque el Papa que está en las últimas sesiones del concilio, no en las primeras, Juan XXIII, no creo que tuviera una posición particularmente definida en esta cuestión, pero Pablo VI sí. Pablo VI era discípulo de Maritain, con lo cual, y además hay un segundo factor, que no solamente es que Pablo VI fuera discípulo de Maritain, sino que en ese momento la Iglesia todavía teme al comunismo, pero cree sobre todo que el modelo, que el paradigma de las relaciones Iglesia-Estado tiene que ser el de los Estados Unidos de América, el americanismo. Que esto de que haya una separación Iglesia-Estado en el sentido de la laïcité o del laicismo agresivo francés no es bueno, pero que lo que es bueno es que cada uno siga su religión de acuerdo con su conciencia, en público y en privado, en un mundo como el de los Estados Unidos. Es decir, una especie de supermercado religioso en el que uno toma lo que quiere y en el que no existe ningún tipo de elemento religioso, por así decir, institucional. No hay una institucionalidad. Esto forma parte de la historia de los Estados Unidos. La historia de los Estados Unidos están fundados por unos herejes que huían de su propia secta, porque eran herejes radicales, eran unos calvinistas radicales y su secta los quería violar y entonces ellos decidieron que tenían que huir y entonces, bueno, el mundo de los Estados Unidos se funda sobre esto. Luego, por tanto, es natural que en Estados Unidos el propio Estado exista a medias y que no exista iglesia. No existen iglesias en los Estados Unidos, existen pues, sociedades, igual que existen sociedades deportivas, pues existen sociedades de creencias religiosas, ¿no? Y bueno, esto está muy extendido y esto atacó la propia Iglesia Católica. León XIII tuvo que condenar el americanismo en su famosa carta al cardenal Gibbons, de finales del siglo XIX. Pero tenemos que ir acercándonos hacia el final. En el Vaticano II se intenta que ya no solamente sea una praxis de la Secretaría de Estado y de la Iglesia, digamos, que acepta a los poderosos y que acepta a los regímenes políticos que se han impuesto, sino que va más allá. Hay una pretensión de modificar la doctrina. Esto es lo que intenta Dignitatis Humanae, que es la declaración conciliar que se refiere a la libertad religiosa y que se aprueba en la última sesión del concilio, el día 8 de diciembre del año 1965. Esta declaración conciliar pretende introducir la libertad religiosa frente a la condena de la libertad religiosa, la libertad de culto, la libertad de conciencia que los papas siempre habían condenado. Los papas siempre habían condenado la libertad, más aún, León XIII tiene dicho en una frase genial que la idea de que todas las religiones tengan los mismos derechos y que cualquier persona pueda elegir la religión que quiera deriva derechamente del ateísmo. Es una tesis atea. En el fondo es una tesis atea, es la tesis de Spinoza, el filósofo ateo, judío, español, que en las primeras líneas de su tratado teológico político dice una frase que pone los pelos de punta. El mejor modo para que el Estado se convierta en el monopolizador de los juicios morales es dejar a cada uno que piense como quiera. La libertad de conciencia es el presupuesto de la tiranía estatal en la imposición de juicios morales pseudo-morales. Esto es impresionante. Lo que es impresionante es que en los últimos 50 años esto se haya olvidado. Porque en Dignitatis Humanae, y estoy terminando, llevo 40 minutos, estaré 45, bueno, Dignitatis Humanae quiere introducir la libertad religiosa, pero Pablo VI en el último minuto introduce una nota previa, que dice: la presente declaración deja intacta la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el deber de los individuos y las sociedades de seguir la verdadera religión y someterse a ella. Claro, si deja intacta, una de dos. Si deja intacta, sobra lo siguiente. Y si lo siguiente sirve, es que no lo deja intacto. Ahora bien, lo que está claro es que la intención de Pablo VI era no ir demasiado lejos en el asunto. El problema es posterior. El problema está en que esa tesis, en la peor de sus modalidades, es la que han desarrollado, sobre todo Juan Pablo II, que es el peor en este tema, Ratzinger también, pero Ratzinger de manera
pues más académica, como es él, ¿no? Claro, entonces, pero igual de mal. Bueno, en el fondo, Ratzinger es liberal. Ratzinger sostiene que el liberalismo es una realidad cristiana. No hay más que ver su carta a Marcello Pera, presidente italiano del Senado, donde lo afirma tal cual. Es verdad que eso, decir que eso forma parte del magisterio es discutible. No forma parte del magisterio. Eso es una carta que ha firmado Joseph Ratzinger, que no sé por qué le daba por escribir libritos o librotes, firmándolos como Joseph Ratzinger, perdón, firmándolos como Benedicto XVI y no como Joseph Ratzinger, doctor privado. Bueno, y el pobre Francisco, que claro, Francisco como lo que hace es buscar torpemente una gran cantidad de líos para acrecentarlos, pues le echan la culpa de todo. Cuando pobre, no, yo creo que yo soy francisquista casi, me da una ternura enorme la cosa. Bueno, vamos a ir terminando. La línea de la libertad religiosa, tal y como se encuentra, bueno, esto para los que están con la cámara, es una broma. Sí, porque ustedes ya se han dado cuenta, pero lo que decía al inicio, y los que lo ven dentro de unos meses, luego me imputarán que soy... Bueno, da igual todo. Después de Dignitatis Humanae, lo que hay es esto es lo malo, hay una continuidad de textos, sobre todo de Juan Pablo II, pero también de sus sucesores, de Pablo VI también, pero más matizados en Pablo VI, en el sentido de ir marginando la idea del orden político cristiano. La Iglesia no pretende otra cosa que la animación espiritual de la democracia. La Iglesia ya no es la Iglesia, es el movimiento de animación espiritual de la democracia universal. Esta es una maldad que dijo el Abbé de Nantes, que es autor difícilmente citable, pero que era muy inteligente y que tiene mucho de verdad. El desarrollo de esta cuestión nos llevaría muy lejos. Nos llevaría hasta casi nuestros días, cuando la inmigración mahometana masiva va creando otros problemas, y cuando el americanismo van creando otros problemas, y cuando la idea de abrazar el mundo moderno, que es lo que está detrás del Concilio Vaticano II, se demuestra que no fue un buen momento para hacerlo, que si igual eso lo hubieran querido hacer 50 años antes, 80 años antes, igual hubiera sido un buen momento desde el punto de vista operativo, no estoy diciendo, hablando desde el punto de vista moral, desde el punto de vista operativo, pero que cuando lo hicieron, primero, la democracia no quería ser animada espiritualmente, le importaba un rábano la animación espiritual. Y por tanto, en lo que estaba era más bien en la cristofobia. Es decir, que todos esos esfuerzos beatíficos, seráficos, de apertura al mundo moderno, estaban condenados a no tener el menor éxito porque el mundo no quería aceptar el abrazo de la Iglesia. Y queridos amigos, en eso estamos. Entonces, en esta coyuntura, cuando empezamos a ser conscientes de que el abandono de la doctrina y el seguimiento de tácticas y estrategias erróneas han llevado a la situación en la que estamos, no será el momento de pensar que es necesario recuperar la doctrina tradicional, que es necesario denunciar los males del mundo moderno, hoy agravados en la posmodernidad ya puramente nihilista. No será necesario. Bueno, pues ya sé que hay preguntas que pueden parecer retóricas, pero terminar una intervención al fin de unas jornadas que han sido de reflexión, de estudio, de meditación, con una pregunta, juzguen ustedes si retórica o no, pues no está mal, ¿no? Son como las películas de final abierto. Pues bueno, aquí, con esta apertura final, si les parece, y dándoles las gracias por su paciencia, pues termino esta intervención. Muchas gracias.
oyendo y me tengo que ir corriendo, pero quizá querían ustedes tener preguntas. Pues entonces abrimos una... Sí, una brevísima. Una pregunta, mira, ya hay antes por ahí. Sí, ¿puedes explicar un poco más lo de Spinoza? Lo que has dicho de Spinoza. Sí, bueno, lo que he dicho de Spinoza es que es una cita, ¿no? Spinoza dice, el mejor modo, es una cita, creo que literal, el mejor modo para que el Estado termine con el monopolio, es decir, teniendo el monopolio de los juicios morales, es permitir y fomentar que cada uno piense como quiera. La libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de religión, que no es la libertad de la religión o de la conciencia, que son dos cosas distintas. La libertad de conciencia o la libertad de religión es la tesis del liberalismo. La conciencia no es sino, por así decir, lo que nosotros entendemos, lo que cada uno que entiende que es moral. A diferencia de la tesis tradicional de la conciencia es el reflejo de la ley moral. La ley moral objetiva se refleja individualmente y cuando reflejada individualmente es asumida, nos lleva a comportarnos de una manera distinta. Esto se puede trasladar a la libertad de religión. Por cierto, esto el propio Pío XI lo tiene dicho, ¿no? Aquí no recuerdo ahora el texto, distinguiendo entre la libertad de conciencia y la libertad de la conciencia. Spinoza lo que está diciendo es la libertad de conciencia, del pensamiento, que cada uno, digamos, piense lo que quiera. ¿Por qué? Porque la ley moral es lo que él piensa, es lo que él quiere, es lo que dice Rousseau en el Emilio. ¿Qué es bueno? Lo que veo bueno, lo que creo bueno, lo que decido bueno. Así no hay ley moral. Entonces, si no hay ley moral, alguien tiene que tomar decisiones colectivas que afecten a la ley moral. Y como no puede haber, la Iglesia no puede serlo, solamente puede haber una institución que se va a imponer como monopolizadora de los juicios morales, que es el Estado. Esto es profundísimo y además es así, y se ha dado así. Venga, otra pregunta. Muy bien. Yo quería hacer una pregunta que creo que puede tener un interés general. Era preguntarle un poco cómo considera usted que debe ser, cuál es, considera que debe ser la identidad de la universidad, cómo concibe esta institución en la que forma parte, aunque sea de una forma muy sintética. Sí, bueno, vamos a ver, esto no tiene nada que ver con nuestro tema de hoy, pero no deja de ser una pregunta muy interesante, ¿no? La universidad es el ayuntamiento de estudiantes y profesores para profundizar en la verdad. Entonces, claro está, de esa realidad, que es como nacen las universidades, pues luego se han pasado por distintos modelos, más o menos burocráticos, por ejemplo, el napoleónico, estatal, el burocrático científico, alemán, y el americano, business. Y dentro de todo esto, hombre, yo prefiero el medieval, pero en ausencia del medieval, el napoleónico tenía su dignidad, ¿no? Las universidades, los catedráticos, los decanos, aquello era una cosa, bueno, tenía una cierta dignidad. No dejaba de ser un reflejo malo de la verdadera universidad, pero en ese endurecimiento burocrático napoleónico se preservaba algo. Hoy, desgraciadamente, solo está el business, es decir, pero en todas partes, ¿no? La universidad alemana, aquellos sabios alemanes que todos cuando pensamos en el siglo, hasta Hitler en realidad, ¿no? Hasta los años 30 del siglo XX, los sabios alemanes, los alemanes no saben hacer la O con un canuto, dan pena a los profesores, los colegas universitarios alemanes, no digo todos, evidentemente en todas partes siguen quedando mínimas élites, pero digo el tono común, el tono mesetario de las universidades del mundo son desastrosas. Entonces, claro, la universidad está para la búsqueda de la verdad y para la búsqueda en común de la verdad. Por eso en buena medida, decía Álvaro Dors, que se ha invertido la realidad de la enseñanza universitaria, que el que pregunta en los exámenes es el profesor, lo cual es completamente absurdo, porque el profesor ya sabe que los alumnos no saben.
o que saben poco, ¿no? El que tiene que preguntar es el que puede, y el que tiene que responder es el que sabe. De tal manera que la relación discipular es la contraria. Bueno, podríamos ir muy lejos, pero es evidente que la universidad tiene además un elemento adicional sobre la búsqueda de la verdad, que eso se desenvuelve en el ámbito natural. Mire, voy a intentar, al final, respondiendo a su pregunta, llevarla el agua al molino del tema tal y como lo he querido exponer. No deja de ser una creación de la Iglesia. No deja de ser una creación de la Iglesia. Luego, por tanto, el saber que la universidad promovía era el saber que la Iglesia promovía. Luego, por tanto, era un saber que siendo humano trascendía a lo divino, que teniendo un fin natural buscaba sobre todo el fin sobrenatural. Bueno, si de lo otro hay poco ya de la búsqueda de la verdad, de la, digamos, la trascendencia de la verdad religiosa, pues lo hay mucho menos. Pero no solo mi queridísimo amigo, que usted sufre mucho, claro, está en esta universidad. No solo en estas universidades laicas, no, en las católicas, que no lo son. Ay, otra vez en la cámara esta. Bueno. Otra pregunta, última. Yo una muy rápida, Miguel, que bueno, con el tema de la reforma litúrgica que estaban intentando desarrollar Benedicto XVI antes de cesarse, pues si sabes si se ha parado completamente o con la Traditionis Custodiens ya es algo olvidado o se sigue de fondo. Esta pregunta tampoco tiene nada que ver con lo que hemos tratado. No, bueno, con el tema de la tradición. Y va a ser un poco más difícil de llevarla al tema en el que yo estaba. Pero, digamos, Benedicto XVI hizo muy poco. Se limitó a facilitar, pero de manera ingenua, la misa tradicional, porque decía, no, ya no van a ser los obispos, van a ser los párrocos. Pues ya los párrocos, ¿quién los pone? Es como decir, ya no va a ser el general, va a ser el capitán. Bueno, pero ¿y el capitán a quién obedece? Bueno, es decir que, de manera ingenua, pero no cabe duda de que, como se advertía, el clero es una institución también, como todas las instituciones, muy poco valiente. Hoy lo que falta en el mundo en general es valor físico y moral. Y entonces pues todo el mundo está verdaderamente adocenado y en buena medida esto es lo que pasa en todas las instituciones, también en la institución eclesiástica. Entonces, bueno, pues párrocos, obispos y tal, pues cuando vieron que el viento que soplaba de Roma era de un cierto tipo, quitando algunos que claramente eran enemigos, como otros claramente eran favorables, bueno, pues se ajustaron, el clinamen epicúreo, ¿no? Pues conforme caemos nos ajustamos más o menos a lo que creemos que puede convenir, ¿no? Ese ajustamiento tuvo lugar, claro, cuando Benedicto XVI, si Benedicto XVI hubiera llevado a cabo la verdadera reforma que había insinuado y nunca hizo, que era la de la reforma de la misa nueva, la reforma de la reforma. Eso sí que hubiese sido diferente. No, vamos a ver, yo voy a misa tradicional, solo, pues, a un funeral, a un bautizo, bueno, es que tengo que ir a estas cosas, ¿no? A una boda, cada vez menos, pero la mayor parte de los fieles de la Iglesia van a la misa nueva. Entonces, claro, haber hecho la reforma de la reforma hubiese sido decisivo, no lo hizo. Y claro está, luego llegó el Papa Francisco, que es jesuita. Yo soy muy de la Compañía de Jesús, de la vieja Compañía de Jesús, ¿no? No soy de los antijesuitas en modo alguno, no, por Dios. Incluso hoy siguen siendo los más inteligentes en su desvarío, de nuevo la cámara, bueno, en su desvarío, pero siguen siendo los más inteligentes. Pero si hay un tema en el que los jesuitas, y además, hoy son peor todavía que hace 30 años, porque hace 30 años estaban en la teología de la liberación, que implicaba valor. Era el comunismo, pero oye, los tíos se habían hecho comunistas. Bueno, pero ahora no, ahora es el pluralismo. Bueno, es que ahora ya son liberales también, que no lo eran, jesuitas liberales. Los jesuitas pueden ser cualquier cosa, pero no liberales. El caso es que el problema de los jesuitas es la liturgia. Nunca fueron muy atentos a la liturgia. Está en ellos, ¿no? Pero en fin, en resumen, Javier, creo que no, que en este momento ese es un asunto muerto. Al Papa no le interesa nada,
y le interesa, por otra parte, demostrar que manda él. Bueno, esto lo hace constantemente, ¿no? Y en casi todo, que no quede duda de quién manda. Y entonces, bueno, pues en los documentos que han emanado de primero el motu proprio y luego la respuesta a los dubia derivados del motu propio, sobre todo la respuesta a los dubia es verdaderamente escandalosa. Pero en fin, en estas estamos. Un cierto, antes hablábamos del epicureísmo, un cierto estoicismo es necesario, no estoy defendiendo, está en la broma también, ¿no? Pero iba a decir que un cierto estoicismo en los tiempos que corren también era necesario para mantener la fe con la ayuda de Dios. Última pregunta. Sí, quería preguntarle si, bueno, Benedicto tiene una obra, no recuerdo si como doctor privado o como magisterio, que se llama El cristianismo y las religiones, donde hace una distinción clara entre lo que es el cristianismo y el resto de religiones. ¿Podría de alguna manera en esta obra y en el desarrollo de la conciencia, que en el catecismo, por ejemplo, estar implícita esta distinción entre libertad religiosa y libertad de religiones de alguna manera, verdad? No. He dudado un segundo, pero justo antes de ser elegido Papa, unos meses antes, la vida es dura, decía antes, y bueno, me invita a una universidad italiana a participar en un coloquio sobre el último libro del entonces cardenal Ratzinger, todavía que era Fede, Tolleranza, Verità. Y a mí me llevaron para atacar la tesis del libro, mientras que había otro señor, un querido amigo portugués que ya murió, buenísima persona, bien, que sostenía la tesis favorable al libro. Entonces allí comentamos, discutimos, mandamos los textos, se publicaron, con tan mala fortuna que recién publicado el libro, una editorial importante italiana, es elegido Papa Ratzinger, al que yo atacaba. Es decir, no es lo mejor para un fiel cristiano modestísimo, digamos, estrenarse con un Papa atacándolo en un libro, ¿verdad? Bueno, el caso es que en ese libro, pues él, como en otros casos anteriores, sostiene la tesis del Locke. Este es el problema. Por eso es un liberal, Benedicto XVI. Sostiene la tesis de Locke. Y la tesis de Locke no es la tesis de la diferencia entre la libertad de religión y la libertad de la religión. Es la tesis de que el hombre es dueño de su cuerpo, de que... Bueno, esa es la tesis de Locke, pero bueno. Locke en el fondo es el autor de la Constitución de los Estados Unidos de América y por tanto es el ideólogo del americanismo. Ratzinger es americanista, pero Juan Pablo II no era americanista, era confusionario. Una cosa distinta, ¿no? Personalista sí, pero de un personalismo confusionario, esencialmente. Bueno, yo creo que ya está bien, porque estoy desmelenándome, vamos, desmelenándome, ya ven ustedes que es un modo de hablar, que tengo poca melena, ¿no? Pero creo que quizá podríamos dejarlo aquí. Muy bien, pues Nada, muchas gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias a todos. Creo que tengo que hacer un anuncio, se va a celebrar ahora misa, ¿no? ¿Sí? ¿Sabemos la hora? ¿Perdón? ¿Sabemos la hora? La misa ahora, sí. Inmediatamente después. Pues muy bien. Una foto a lo mejor. Vale, muy bien. Pues... Bueno, yo me disculpo, me tengo que ir.